Bienvenidos a nuestro espacio de entrevistas. Como sabéis, ya ha empezado la campaña de Manos Unidas 2012, que este año está centrada en el tema de la salud. Por eso, hoy tenemos con nosotros a José Martín, misionero de la Consolata, que ha trabajado varios años en Etiopía, un país muy castigado por enfermedades como el SIDA, la malaria, el paludismo o la lepra, y que, bueno, por estas enfermedades muere mucha gente cada día. Así que José Martín nos va a contar su experiencia. Muy buenas, José. Hola, buenas. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo ha sido esa experiencia allí en Etiopía? ¿Cómo es la situación que se ha encontrado? Yo llegué a Etiopía en el año 1982, a finales, en el mes de noviembre, y bueno, ese tiempo pues era un momento de cambio en el país. Teníamos un gobierno marxista y bastante agresivo en contra de la Iglesia, tolerante en cuanto a la labor pastoral, pero o sea, en cuanto a la labor social, pero muy agresivo en todo lo que se refería a proyectos de pastoral o a proyectos de catequesis, construcciones de iglesias, un momento difícil. Y fue también el momento en el que hubo en Etiopía esa hambruna tan tremenda que hubo en los años 85 y 86, en los cuales pues murieron allí en Etiopía más de 1 millón de personas. O sea que para nosotros pues fue un momento muy dramático, un momento muy difícil, porque tuvimos que afrontar de lleno esta carestía tan enorme por causa de la sequía. Esas fueron las primeras, digamos, las primeras impresiones que tuve en el país. Después, a través de los años, el país ha ido cambiando un poquito, ha habido algunas cosas que han mejorado, pero en general todavía hoy se mantiene la situación de pobreza, de una pobreza tremenda, una pobreza pues, extrema en el país, sobre todo en las zonas rurales, y de hambrunas periódicas. Todavía tenemos la referencia constante del Cuerno de África y de lo que está pasando incluso en estos momentos con la emergencia que hubo en Somalia, en algunas partes de Etiopía y en el norte de Kenia, con más de 10 millones de personas que necesitaban ayuda alimenticia. Y esto se sigue repitiendo, estas hambrunas periódicas siguen existiendo, y aunque no es no es tan generalizado como en esos años, porque hay una respuesta mucho más rápida, pero todavía pues muchas personas siguen viviendo esta situación de carestía. En la última misión en donde estuve, una misión en una zona muy aislada, en la zona de Ropi, pues prácticamente todos los años, cuando llega el mes de febrero, es un mes, ya empieza la época del hambre. O sea que prácticamente marzo, abril y mayo, que es la época de las pequeñas lluvias, hasta que llega un poco la cosecha de las pequeñas lluvias en el mes de junio, esos meses son tradicionalmente siempre meses de hambre, donde la gente pues prácticamente no tiene nada en las cabañas, no tiene nada para comer, y donde hay una escasez tremenda, y niños desnutridos, pues miles de niños desnutridos, y la gente en general, pues todo el mundo pues padeciendo las consecuencias de la carestía. Claro, porque uno ve y escucha en los distintos medios de comunicación pues cómo es la situación del tercer mundo, pero realmente no llega a imaginarse cómo es esta realidad. Sí, es una realidad tremenda, o sea, ver miles y miles de niños desnutridos, ver que pues, los niños mueren de hambre, que no hay ningún otro tipo de enfermedad, o digamos de enfermedades producidas por la desnutrición. Pues eso es una realidad que nos toca afrontar, y es muy duro, es muy duro. ¿Cuáles son las mayores carencias que hay en este país en el ámbito sanitario? En el ámbito sanitario, la enfermedad más extendida es la malaria. La malaria sigue siendo, no solamente en Etiopía, sino en todo el mundo, pues una de las enfermedades más extendidas y una de las mayores causas de mortalidad en el mundo. Es una enfermedad pues que, como no existe en Occidente, pues tampoco se están haciendo grandes esfuerzos a nivel de investigación, y es una enfermedad que cuando es una malaria normal, que no es una malaria cerebral,
pues los ataques de malaria pues se pueden curar con medicinas, pero es cíclica, vuelve a repetirse, y un enfermo de malaria pues es siempre una persona pues que está siempre muy débil y que tiene que afrontar pues continuamente estos continuos ataques de la enfermedad. En algunas zonas de Etiopía pues la malaria es algo que existe siempre, que toda la población de esa zona está afectada por la malaria. Un trabajador es difícil que pueda trabajar todo un mes seguido, porque ya se sabe que dentro de ese periodo de tiempo va a tener varios días de ataque de malaria y no va a poder absolutamente trabajar. Y eso pues lleva también a unas consecuencias bastante drásticas en todo lo que es la vida de la población, en lo que es un poco también el desarrollo de la población. Tiene unas consecuencias tremendas, ¿no? porque hay una mortalidad fuerte, hay epidemias de malaria cerebral, y a veces pues hay épocas del año cuando hay una malaria cerebral fuerte, que es una malaria que ataca directamente al cerebro, unas fiebres muy altas, un dolor de cabeza tremendo, y al cabo de un día y medio, la persona entra en coma, y si no es hospitalizada inmediatamente, pues a los 2 o 3 días la persona muere. Y entonces esta malaria pues es también tremenda. Y la malaria en general, porque después, pues a fuerza de tantos ataques de malaria, pues se estropea el hígado, se estropea todo, y las personas, pues aunque se curen y tengan las enfermedades y sobrevivan a un ataque de malaria, pero eso va causando pues una situación de debilidad, y que el cuerpo se va cada vez debilitando más, y eso pues hace que la gente pues muera también a causa de la malaria, pero que mucha gente muera a causa de esta enfermedad. Tú has coordinado con Manos Unidas distintos proyectos allí en Etiopía, por ejemplo la reconstrucción del hospital de Gambo, también la construcción de un bloque de quirófanos, la compra de equipos de rayos X, pero supongo que todavía falta mucho por hacer. He tenido con Manos Unidas 2 proyectos, los 2 muy interesantes y muy bonitos. El primero fue después de la hambruna de los años 1985 y 86, que fue el proyecto de la construcción de 20 puestos de salud en los poblados en torno a una ciudad que se llama Shashemane, que se encuentra a 250 kilómetros al sur de Addis Abeba, que es la capital del país. Y ese proyecto pues fue un proyecto ideal pues para controlar las epidemias en toda esa zona. Se construyeron estas pequeñas clínicas donde había pues un agente de salud que se encargaba pues de controlar las epidemias, de mandar informes al hospital, de organizar las campañas de vacunas, de organizar las visitas de las hermanas que iban allí y visitaban periódicamente a la gente, y distribuían también muchas medicinas. Fue un proyecto muy bonito en ese tiempo de rehabilitación, de reconstrucción de la población después de la época del hambre. Y después el proyecto del Hospital de Gambo, que es un proyecto que intentamos pues que varias organizaciones nos ayudaran, y estuvimos un tiempo buscando organizaciones, la mayoría no nos ayudaron, y Manos Unidas echó sobre sus espaldas toda la reconstrucción del hospital, que llevaba funcionando más de 40 años, que se había convertido en un hospital general, pero las instalaciones estaban muy mal, muy deterioradas, nos llovía dentro de las salas, nos llovía dentro de las consultas, las paredes estaban llenas de grietas, el pavimento, que era de cemento, pero estaba también muy agrietado y levantado, y allí no se podía trabajar. Y entonces, gracias a la ayuda de Manos Unidas, pues ese hospital se ha reconstruido completamente, ahora es un hospital nuevo. Después se construyeron los quirófanos, 2 quirófanos con todo el equipo y con todas las instalaciones que los quirófanos necesitan, nuevos, completamente nuevos. Se hizo todo un bloque también nuevo para la radiología, y al final se compró un equipo nuevo de rayos X, que solo el equipo de rayos X pues vino a costar más de 100.000 euros, o sea que un equipo moderno, todo con ayuda de Manos Unidas, y el hospital pues necesita todavía otros proyectos que seguimos en relación con Manos Unidas, y con la esperanza de que Manos Unidas siga comprometida en el hospital y siga ayudándonos.
Y yo tengo curiosidad también por saber cómo se realizan estos proyectos, ¿no? Porque hay que movilizar a mucha gente y pedir también pues mucha ayuda, ¿no? Muchas donaciones. Sí, el proyecto hay que prepararlo. En este sentido, pues a veces hay alguno que se queja un poquito de Manos Unidas, pero yo creo que no es consistente esta queja, ¿no? ¿Por qué? Pues porque Manos Unidas tiene una responsabilidad muy grande y tiene una credibilidad y una fiabilidad muy grande y no puede jugarse nada dentro de esta credibilidad y dentro de esta fiabilidad que tiene la sociedad española, y por lo tanto tiene que ser muy seria a la hora de presentar los proyectos. Pero eso requiere que por parte nuestra pues se preparen, se elaboren muy bien los proyectos, se presenten los proyectos con sus proformas, y eso requiere tiempo y requiere pues a veces que nosotros pues no lo hagamos todo, los misioneros, sino que nos sirvamos de otra gente, o sea, que haya personas laicas que vengan y que estén allí un tiempo, que estén un mes, que estén 2 meses y nos ayuden a elaborar también estos proyectos. Y bueno, en ese sentido es lo que intentamos también hacer, pero creo que es importante que se siga manteniendo la exigencia de que los proyectos estén bien preparados, estén bien justificados, y aunque se necesite pues involucrar a más gente, sea en la preparación como en la realización de los proyectos, que se involucre a la gente, pero que los proyectos tengan la fiabilidad que necesitan. En Gambo, pues más la preparación fue muy laboriosa, porque además fue un proyecto de cofinanciación, que suelen ser proyectos que van a organismos estatales, a gobiernos autónomos, y entonces las exigencias se multiplican. Y entonces pues había que prepararlo muy bien, seguirlo muy bien, presentar todas las facturas. Normalmente la realización no es tan complicado porque normalmente es una empresa la que realiza el trabajo, y eso pues al ser una empresa facilita la realización del proyecto. Pero todo lo que es pues dar cuentas y presentar facturas, justificar, después dar informes sobre el hospital, pues eso es una labor muy laboriosa. Me gustaría preguntarte también en qué medida cambia la vida de estas personas la realización de estos proyectos. Pues la vida de estas zonas cambia completamente. Yo me puedo referir a la última misión en donde estuve antes de venir aquí a España, en diciembre del 2008, en donde estuve 3 años y medio, un lugar completamente abandonado, completamente aislado, donde no había pues escuelas, donde no había nada de sanidad, no había carreteras, ni electricidad, ni teléfono, o sea, la gente vivía completamente aislada. Y gracias a la presencia de la misión, pues aquello se ha ido transformando. Incluso el mismo gobierno, que ni siquiera sabía que aquello existía, pues gracias a la presencia de la misión, sobre todo en un momento que tuvimos una hambruna en el 2008, y sobre todo a la presencia de las hermanas de Madre Teresa de Calcuta, pues cuando llegaron las hermanas de Madre Teresa de Calcuta para esta hambruna que tuvimos allí en esta zona, se movilizaron todas las televisiones del mundo, salió inmediatamente, al día siguiente salió en la BBC de Londres, salió en la CNN, salió en La Vanguardia de Barcelona, y todo el mundo se quedó, pues, de dónde ha surgido esta carestía, de dónde venía. Incluso el mismo gobierno, que no tenía ningún tipo de informe, pues se asombraron de que salieran los medios de comunicación algo de lo que ellos ni siquiera tenían un mínimo informe de que allí hubiera esta hambruna. Y eso ha hecho pues que este lugar se conozca, de que viniera incluso el presidente del gobierno autónomo de esa región, y de que ahora pues el mismo gobierno se esté implicando, esté haciendo carreteras, esté intentando que llegue allí la electricidad, que se esté realizando y se esté creando allí un ambulatorio. O sea, el mismo gobierno se ha movilizado en una zona que antes ni siquiera existía, y eso pues gracias a la presencia de la misión. Y por supuesto que otras organizaciones se van involucrando, y aquello, la vida de la gente, pues poquito a poco va asumiendo un cambio tremendo. Y también a nivel personal, supongo que será muy satisfactorio ver que tanto trabajo tiene fruto. Claro, o sea, para nosotros es fundamental pues el ver un poco los frutos
De hecho, pues quizás para nosotros produce más satisfacción que no tantos voluntarios y tantas voluntarias de Manos Unidas que están muy comprometidos aquí y que están muy metidos en todo lo que es pues, la labor de sensibilización de la gente y la recogida de fondos para los proyectos, pero no pueden ver un poco lo que es el fruto de esos proyectos, que nosotros sí, al estar allí, pues podemos ver el fruto de estos proyectos y a nosotros nos produce una gran satisfacción y ver la respuesta de la gente, o sea, la gente pues se crea una relación muy bonita, de afecto, de cariño entre la gente, incluso con gente que religiosamente pues no son cristianos. En esta zona es una zona predominantemente musulmana, pero la relación con la gente es una relación estupenda, de mucha cercanía, y eso pues produce también una satisfacción grande. Y ya finalmente, ¿cómo podríamos concienciar a nuestros espectadores para que colaboren con Manos Unidas? Pues en primer lugar yo pondría esta fiabilidad de la que hablábamos antes de Manos Unidas, que pues es una organización en la cual pues prácticamente todo lo que se da va a los proyectos, que la mayoría de las personas que trabajan en Manos Unidas son voluntarios y por lo tanto los gastos de organización son mínimos en comparación con otras organizaciones, que no se sirve de intermediarios, que va directamente al proyecto y va directamente, o sea, la mayor parte, no todos, pero la mayor parte de los proyectos de Manos Unidas van a los misioneros. Los misioneros estamos muy cercanos a la necesidad de la gente, vivimos con la gente, estamos en el lugar, no por un tiempo, sino por toda nuestra vida, conocemos las costumbres de la gente, conocemos la lengua y estamos pues completamente al servicio de ellos, y eso pues hace que la labor también responda mucho a las necesidades de la gente, o sea que no son necesidades inventadas, sino que son las necesidades que nosotros recogemos de la misma gente y que después somos nosotros los que presentamos a Manos Unidas, y Manos Unidas pues recibe los proyectos de nosotros, nosotros no recibimos los proyectos de Manos Unidas, es Manos Unidas la que recoge estos proyectos, los estudia, los discierne y según las posibilidades que tiene, pues subvenciona los proyectos. Pero proyectos muy cercanos a la gente, que van muy directamente a las necesidades de la gente y sin intermediarios, directamente a las necesidades de la gente, y que intentan no solamente que sea una ayuda material, sino que sea un conocimiento mutuo, o sea, lo que verdaderamente expresa la campaña de Manos Unidas es el encuentro, y en Manos Unidas es ser capaces no de dar una ayuda como si se diera con un mando a distancia, sino ser capaces de estrechar la mano de la otra persona, que significa conocimiento, que significa aprecio, que significa un afecto hacia la otra persona que tenemos que manifestar. El encuentro entre las personas, aunque estén lejos, aunque estén aisladas, aunque estén en situaciones pues a veces de violencia o de guerras, en situaciones muy difíciles, pero estas personas son hermanos nuestros y nosotros nos encontramos con ellos cuando verdaderamente los queremos y nos acercamos a ellos pues con afecto y con cariño. Claro que sí, porque es muy importante poder ayudar al prójimo de esta forma y sobre todo que sepan nuestros espectadores que esta ayuda va directamente a las necesidades reales de todas estas personas. Sí, en este sentido, o sea, yo quiero resalzar un poco Manos Unidas, porque estamos viendo cómo no todas las organizaciones tienen el mismo efecto o el mismo éxito a la hora de cumplir unos objetivos, y muchas veces es precisamente por esa distancia, por la distancia entre las personas que ayudan y las personas que son ayudadas, y lo que verdaderamente quiere hacer Manos Unidas es aunar, o sea que nosotros estemos cada día más cercanos a estas personas y que las necesidades de estas personas nos impresionen, pero nos impresionen no solo para el punto de mover nuestro corazón para dar un donativo, sino que nos impresionen también en el sentido de ser capaces pues, de acercarnos, de conocer la realidad de estas personas y de estar dispuestos pues, a querer y a tener un poco más presente en nuestra vida pues, a esas personas, a encontrarnos con estos pueblos
que son pueblos que a veces son muy cercanos a nosotros y que tienen pues un interés de acercarse y de que haya un encuentro, pues a veces pues, de distintas maneras pues con ellos, y que nos aceptan muy bien, que nos acogen muy bien, que son muy hospitalarios, que se alegran muchísimo cuando nosotros vamos allí y los visitamos, que se alegran de que haya gente, incluso voluntarios, que puedan ir allí, que conozcan mejor esa realidad, y que, bueno, pues que están pues completamente abiertos a nuestra presencia, a nuestra ayuda, y no solamente abiertos, sino que añoran y desean pues que esa relación y esa ayuda se produzca. Pues José, muchas gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Intentaremos que esto sirva también para aportar nuestro granito de arena. Pues yo quiero también agradecer pues a toda la gente que a través de Manos Unidas nos ayuda. Manos Unidas en Córdoba está haciendo una labor admirable, es una de las provincias que más colabora pues, a nivel nacional, y una colaboración pues que sobre todo por el esfuerzo y por el cariño de que tantas personas a través de tantos años, algunas de ellas ya pues personas muy mayores, pero que llevan 40 o 50 años comprometidas con Manos Unidas, con una ilusión enorme, y promoviendo estas campañas, invitándonos a nosotros, a los misioneros, y entonces pues yo desde aquí quisiera transmitirle mi agradecimiento y un abrazo muy grande a todas estas personas que están ahí comprometidas y que nos ayudan, y pues a toda la provincia también de Córdoba, que a través de Manos Unidas cada año se vuelca por ayudarnos en estos proyectos. Pues muchas gracias, José, y a nuestros espectadores os esperamos como siempre aquí en Canal Diócesis. Que tengan un buen día. Manos Unidas. Gracias por colaborar.